La pandemia por el COVID-19 irrumpió en la vida de todas las personas. En el sistema educativo hemos vivido una rápida y abrupta transferencia de la labor docente hacia el entorno familiar, con todas las implicaciones de esta compleja fusión. Ahora tenemos la organización laboral, personal y familiar en el mismo espacio. Quienes tienen hijos han tenido que distribuir su tiempo en espacios y acciones que se sobreponen, trabajar a distancia con su alumnado y apoyar a sus hijos con sus respectivas tareas. El uso de la tecnología como único medio para comunicarnos ha generado sin duda aprendizajes, pero también retos en términos de conectividad, de equipos insuficientes e incluso de carencia de equipos. Y también hay un enorme trabajo en la revisión de actividades de evaluación al finalizar el ciclo escolar en línea. Las catástrofes, los conflictos armados y las pandemias tienen graves consecuencias socioemocionales. Probablemente el daño psicológico sea menos visible que la destrucción de viviendas debido a un huracán, pero suele llevar mucho más tiempo recuperarse de un impacto emocional que de la pérdida de bienes materiales. Por eso es que este tema es prioritario. La guía de trabajo del Consejo Técnico Escolar del pasado 8 de junio incluyó un anexo sobre herramientas de soporte emocional. Estas son herramientas que serán muy útiles para trabajar con el alumnado al iniciar el nuevo ciclo escolar. A través de esta guía se enfatiza la relevancia actual de hablar sobre el tema socioemocional. En todos los ámbitos, especialmente en el socioemocional, todos los esfuerzos de los que dispongamos serán necesarios para apoyar al alumnado. Pero también, frente a lo que ha implicado la pandemia, no podemos olvidar preguntarnos, ¿cómo se sienten las y los docentes? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo están viviendo y afrontando esta compleja etapa, desarrollando su actividad sin el trabajo en las aulas y en medio de la saturación de información sobre el COVID-19, la incertidumbre, el temor al contagio y el confinamiento sin término claro a la vista? Preparar el regreso presencial a clases cuando finalmente esto ocurra no puede realizarse sin visibilizar los efectos de la contingencia en las y los docentes y brindarles apoyo mediante estrategias diseñadas específicamente para ese fin y puestas en marcha en los tiempos y espacios de la actividad docente. Debemos tener claro que sin duda las alumnas y los alumnos requerirán de ser beneficiados mediante una estrategia amplia de apoyo socioemocional. Siendo el personal docente el que tendrá a su cargo esta tarea, entonces, evidentemente, es indispensable apoyar primero a las y los docentes. Sus habilidades socioemocionales son fundamentales en el desarrollo de su labor, particularmente ante las circunstancias que estamos viviendo y ante las secuelas psicológicas post-pandemia que habrá que atender. En 2017, la Secretaría de Educación Pública, en el Plan y Programas de Estudio de Educación Básica, estableció dentro de las áreas de desarrollo personal y social las habilidades socioemocionales. Esa área es en la que en este momento necesitamos realizar un énfasis particular. Dentro de los materiales que sobre este tema diseñó la SEP, se encuentra el invaluable texto sobre tutoría y educación socioemocional para educación secundaria, que configuran una estructura conceptual y metodológicamente sumamente útil. Asimismo, también se creó para educación media superior el programa Constrúyete, también con un planteamiento conceptual y metodológico por demás interesante y con aportaciones importantes para el desarrollo de habilidades socioemocionales en el alumnado. En estas referencias me he basado para los planteamientos que hago en este video. Probablemente pensemos que sabemos bien qué son las emociones. Sin embargo, esto no necesariamente o no siempre es así. Por ello es indispensable preguntarnos, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno o en nosotros mismos. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Las emociones son de dos tipos. Primero,
las emociones básicas, que son de respuesta instintiva y que pueden ser la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco o la sorpresa. Y las emociones secundarias, que incluyen un componente cognitivo y cultural que complejiza su expresión y entendimiento. Las emociones secundarias pueden ser la gratitud, el respeto, el perdón o la venganza. Y hay muchas otras emociones secundarias. Ambas emociones, las básicas y las secundarias, pueden ser positivas o constructivas, pero también negativas o aflictivas. En esta tabla periódica de las emociones, podemos observar cómo hay 6 emociones básicas: la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa. Y de cada una de ellas se desprenden distintas emociones secundarias. Es importante primero que aprendamos a identificar exactamente cómo se llama cada emoción que sentimos, que sepamos qué emoción secundaria es y cuál es la emoción básica de la que surge. Esta tabla periódica de las emociones es muy interesante y sobre todo muy útil, y ustedes la pueden encontrar fácilmente en internet. Su comprensión, manejo y aplicación puede ser muy práctico. Puede aplicarse para beneficio personal y desde luego también incorporarse al trabajo de desarrollo de habilidades socioemocionales en el alumnado. Ahora bien, ¿qué son las habilidades socioemocionales? Son herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables y definir y alcanzar metas personales. Las habilidades socioemocionales son indispensables porque proveen a docentes y estudiantes de herramientas para trabajar, interactuar, aprender y convivir dentro y fuera de la escuela. La educación socioemocional puede organizarse en 5 dimensiones. 1. Autoconocimiento, dirigida a aprender a ser. Dimensión 2. Autorregulación, referente a aprender a hacer. Dimensión 3. Autonomía, respecto a aprender a aprender. Y las dimensiones 4 y 5, empatía y colaboración, ambas dirigidas a aprender a convivir. Existe una interrelación entre los ámbitos de la educación socioemocional y los planos de interacción individual y social. Estas 5 dimensiones se ponen en marcha mediante el desarrollo de las habilidades específicas que las componen. En la dimensión 1, que es autoconocimiento, se incluyen 5 habilidades específicas: atención, conciencia de las propias emociones, autoestima, aprecio y gratitud y bienestar. En la dimensión 2, autorregulación, se encuentran 5 habilidades específicas: metacognición, expresión de las emociones, regulación de las emociones, autogeneración de emociones para el bienestar y perseverancia. En la dimensión 3, autonomía, se ubican las siguientes habilidades específicas: iniciativa personal, identificación de necesidades y búsqueda de soluciones, liderazgo y apertura, toma de decisiones y compromisos y autoeficacia. En la dimensión 4 está, que es empatía, están las siguientes habilidades específicas: bienestar y trato digno hacia otras personas, toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto, reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad, sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación y cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza. Y en la dimensión 5, colaboración, ubicamos 5 habilidades específicas: comunicación asertiva, responsabilidad, inclusión, resolución de conflictos e interdependencia. Las dimensiones se pueden comprender y trabajar de manera independiente, pero es la interrelación entre ellas lo que potencia el desarrollo integral de las personas. Para las y los docentes será necesario trabajar haciendo una revisión personal, pero también guiada a través de una estrategia específica para identificar el estado emocional con el que están viviendo esta emergencia sanitaria. ¿Cómo están nuestras emociones básicas como el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración, y las habilidades específicas o secundarias que de ellas se derivan? Regresemos a la tabla periódica de las emociones. ¿Qué emociones secundarias identificamos estar experimentando?
podríamos hacer un registro de ellas y ubicar a qué emoción básica corresponden. El primer paso para fortalecer nuestras habilidades socioemocionales es identificar, contactar con nuestras emociones. Muchas veces no sabemos qué es lo que sentimos, cómo se llama esa emoción, y eso impide que podamos avanzar hacia un mayor equilibrio emocional. Igual que con las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, debemos conocer cuáles son las emociones que existen, reconocer que son inherentes a la condición humana, que en cualquier momento podemos sentirlas, que tal vez algunas no son agradables, pero que la mejor manera de sentirnos paulatinamente mejor es reconociendo esas emociones. Durante un evento como la pandemia que estamos viviendo, los síntomas emocionales que sentimos van variando. Durante el confinamiento podemos experimentar, por ejemplo, sueños recurrentes o pesadillas sobre el suceso, dificultad para concentrarnos o recordar cosas, alteraciones en la alimentación y en los patrones de sueño, momentos de enojo o irritabilidad intensa, síntomas físicos persistentes como dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, etc. Sobreprotección con la familia, llanto sin razón aparente, sensación de pena y miedo, nerviosismo, tristeza, sentimientos propios de duelo ante la pérdida de familiares cercanos o amigos. Y también se pueden producir problemas en las relaciones interpersonales y en el desempeño laboral. Posterior a la emergencia, los efectos psicológicos permanecen. La ansiedad se va reduciendo poco a poco. Existe tristeza que persiste por más tiempo. Algunas personas pueden sentir tristeza o ansiedad, pero las pueden ocultar bajo conductas de agresividad, como discusiones con familiares, o a través de conductas evasivas, como consumir bebidas alcohólicas o usar sustancias. Algunas personas pueden sentirse desmoralizadas ante las dificultades de adaptación o por los efectos económicos de la crisis. Por todo ello, debemos seguir hablando, esforzándonos e implementando estrategias de largo plazo como apoyo socioemocional al alumnado, pero antes y durante el apoyo a ese alumnado, también apoyar al personal docente. Las emociones como respuesta a diversas situaciones y eventos, tanto internos a la persona como procedentes de su entorno, son el resultado de aprendizajes en los contextos donde convive habitualmente. Las emociones no son algo que esté fuera de nuestro control. Si aprendemos a identificarlas, a aceptarlas, a minimizar sus efectos negativos, a potenciar sus efectos positivos y sobre todo a tener cada vez mayor control sobre ellas, estaremos bien. En cualquier época, las habilidades socioemocionales han ocupado un papel relevante, pero hoy más que nunca, hablar y trabajar respecto a ellas es indispensable. Durante y después de esta crisis, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias requerirán de un largo apoyo socioemocional. Y si ese apoyo va a surgir y a gestionarse desde la escuela, necesitamos que los primeros en recibir ese apoyo sean las y los docentes. Si queremos que el alumnado fortalezca su resiliencia, necesitamos que el personal docente sea cada vez más resiliente. Trabajemos en este propósito. Estructuremos, organicemos e implementemos de forma paralela al apoyo socioemocional que debe brindarse al alumnado una estrategia específicamente dirigida al personal docente. Si queremos que el alumnado esté bien, tenemos que apoyar a quienes tienen la responsabilidad de su aprendizaje en las aulas, las maestras y los maestros de todas las escuelas.